Son las 8:34 en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y ya está en el estudio con nosotros Ivana Macri, profesional del INTA, investigadora en el Instituto de Fisiología y Biología Molecular y Neurociencias, perteneciente a la UBA y el CONICET, y Jorge Zavala, docente de Zoología en la FAUBA e investigador del CONICET. Con Ivana y Jorge vamos a abordar la problemática de los impactos de la agricultura sobre las abejas melíferas, su genética, su comportamiento social y otros aspectos que ya nos los van a contar. Así que, Jorge, Ivana, bienvenidos. Gracias por venir hasta acá. Sobre la Tierra es tarde, es lejos, pero... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto en verlos de vuelta, Pablo, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Me encanta que hayan venido. Para arrancar, ¿podrían darnos un pantallazo de lo que es la importancia de la polinización por insectos en la agricultura? La polinización es fundamental y tiene una gran participación en el rendimiento de los cultivos. Incluso en muchos cultivos que están relacionados, o sea que uno lo relaciona con la falta de polinización, como por ejemplo el tema de la soja, que normalmente se considera como que no tiene polinización, que no necesita polinización. Se sabe que cuando hay muchos polinizadores disponibles, aumenta el rendimiento. O sea, eso es fundamental. Y lo más importante del tema de la polinización es que es algo que nosotros no lo podemos suplir. O sea, si nos quedamos sin polinizadores, el hombre no puede polinizar o puede polinizar muy, muy poquito. O sea, que tiene una función fundamental y básica para la producción de alimentos. Eso sucede en la gran mayoría de los cultivos, dijiste, ¿no? Sucede... hay algunos cultivos que necesitan polinizadores. Sí, claro. Hay otros cultivos que no, como por ejemplo el tema de la soja, que no necesitan polinizadores, pero cuando tienen polinizadores aumenta el rendimiento. Ese es lo interesante, ¿no? Que aunque parecería que no hay cultivos que no necesitan, aumenta igual. Claro. Y a lo largo del tiempo ustedes pudieron ver si la polinización iba cambiando por impacto de agricultura. Eso no sé si pudieron ir viéndolo. La polinización, en nuestro estudio nos centramos más que nada en lo que tiene que ver con comportamiento, fisiología y algunos aspectos de la genética. No evaluamos, no estudiamos nosotros la polinización en particular en los cultivos, si bien estando trabajando en el campo las hemos visto a las abejas en los cultivos. Nosotros lo que sí medimos fue, por un lado, lo que tiene que ver con la actividad de las colonias en la entrada de las colmenas, y a través de trampas de polen pudimos identificar de dónde proviene, de qué especies vegetales proviene ese polen que se colecta, porque a nosotros en realidad lo que nos interesa estudiar es diferentes variables, que bueno, después si quieren entramos en profundidad, pero comparando más que nada el estado de las colmenas antes de la aplicación de los agroquímicos y después, al igual que antes y después de lo que es la floración de los cultivos. Entonces, a ver qué pasa ahí. Mencionaste a los agroquímicos. Quería preguntarte si se sabe cómo es que actúan o cómo impactan sobre las abejas. Sí, hay varios estudios en el Laboratorio de Insectos Sociales, que es en el que se desarrolló mi tesis doctoral y de donde salen estos resultados de los que vamos a hablar. Ya se venía trabajando sobre todo en condiciones controladas de laboratorio, evaluando sobre todo aspectos comportamentales que tienen que ver, con un lado, con la sensibilidad al azúcar que tienen las abejas, que les permite identificar néctares con diferentes concentraciones de azúcares, y por el otro, lo que tiene que ver con la capacidad que tiene la abeja de asociar un olor floral con la recompensa que le da esa flor en azúcar, que eso es importante para después aprender a dónde volver. Claro. Qué especies florales le dan un buen néctar productivo como para después poder volver y al mismo tiempo como brindar esa información a las compañeras del nido para ir a buscar ese recurso. Y después también tiene un impacto bioquímico y un efecto sobre las neuronas de las abejas. En trabajos previos, estos con Walter Fariña, que es estuvo acá exactamente, tiempo estuvo sobre acá la Tierra, también. Sí.
En esos estudios previos vimos que afecta la transcripción de muchos genes que están relacionados con la función cerebral. También, bueno, en este trabajo y en otros trabajos anteriores también vimos que afecta el sistema inmunológico. Hay unas proteínas que son unas proteínas que se producen en el intestino que son contra el ataque contra bacterias. Eso se ve afectado. También se afecta el sistema inmunológico contra virus. Hay un sistema que se llama TOL, que nosotros también lo tenemos, pero es la respuesta más básica de los animales, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado también afecta, bueno, como contaba Ivana, afecta el comportamiento, pero también afecta el aprendizaje, y porque afecta muchas funciones cerebrales. También vimos en trabajos previos que afecta la expresión de unas enzimas que se llaman P450, que son importantes para la detoxificación. Lo cual es fundamental, porque cuando los insectos, esas proteínas son fundamentales para nosotros también, para detoxificar las toxinas, ya sea del alimento o de los insecticidas, ¿no es cierto? Y cuando con la aplicación de glifosato encontramos que la actividad de esas enzimas se ve disminuida. Y todo en conjunto lleva a que se disminuya el sistema inmunológico de las abejas. Claro. Y un poco Ivana ya había profundizado, había empezado a hablar sobre el experimento, este trabajo que hoy nos vienen a contar, y me gustaría si pueden profundizar un poco más. Me gustaría que nos cuenten por qué este trabajo es pionero. Bien, como les decía antes, esto se había estudiado en condiciones controladas de laboratorio, entonces lo que nos interesaba a nosotros era ver qué pasaba en condiciones realistas de campo. Entonces claro, nosotros trabajamos con colmenas que estaban ubicadas en un agroecosistema, diferentes colmenas a las que estudiamos antes y después de la aplicación de agroquímicos y de la floración de los cultivos. Y tuvimos que, primero poner a punto todo el protocolo de esta evaluación comportamental que se hace generalmente en laboratorio para poder hacerlo a campo. Entonces, es pionero por un lado porque pudimos llevar a cabo ese tipo de protocolos a campo y se pudo evidenciar las mismas deficiencias que se veían en laboratorio efectivamente en campo, que es esto lo que les mencionaba de que disminuye la capacidad de la abeja de poder asociar el olor floral con la recompensa en azúcar y al mismo tiempo esa sensibilidad a las concentraciones de azúcar más bajas, que en momentos donde hay poca diversidad floral es importante también poder llegar a recolectar esos recursos aunque tengan menos azúcar cuando quizás no hay otra. Claro, qué bueno que pudieron ver esto además en condiciones de campo que se pueden controlar menos variables que en un laboratorio. Sí, casualmente una de las cosas interesantes del trabajo, ¿no? Y que nos llevó a que lo podamos publicar en una revista de esta categoría. Bueno, los experimentos fueron hechos en el campo de la Facultad de Agronomía en San Claudio. Y lo que pudimos ver, o sea, lo que muestra el trabajo es la diversidad que hay de factores que afectan a la colmena, que es lo que uno ve al final. Uh-huh. Y nosotros lo que pudimos estudiar es, estudiamos cómo se afectan las colmenas y el comportamiento de los insectos a distintas escalas, ¿cierto? Porque se aplica a nivel lote, o sea, en el campo se pulveriza, y son 3 colmenas, o sea que tuvieron tratamientos distintos, porque son de distintos lugares. Uh-huh. Entonces, y la respuesta después, cuando empezamos a miramos a nivel comportamental, o sea, cada colmena, cómo se comportaban los individuos. Después vimos las cosas que contaba Ivana. Después vimos desde el punto de vista de expresión de genes, y vimos que todo estaba correlacionado. O sea, son cosas que cuando vimos que había había un gen que por ejemplo, relacionado con el comportamiento o que afectaba el cerebro, vimos que esas abejas estaban afectadas, que estaban, el comportamiento estaba afectado. Y vimos después que también se afectaba en la toma de polen. Y una de las cosas que mostró el trabajo es que el sistema es muy complejo. O sea, y en esa complejidad pudimos ver
demostrar realmente el impacto de los agroquímicos sobre las abejas, ¿no es cierto? Estas colmenas estaban puestas dentro del mismo campo en diferentes lotes. Sí. ¿Y tenían mismo cultivo o mismo manejo? Cada lote tenía manejo, o sea, porque son distintos, son 3 lugares que están puestas las colmenas. Entonces hay cultivos que están alrededor, cada cultivo que está puesto alrededor tiene distintos manejos. O sea, el manejo que eso también es muy importante. El manejo no fue controlado, es el manejo tradicional que se hace en Argentina, con una explotación de un campo tradicional, para tratar de obtener el máximo rendimiento, digamos, ¿no es cierto? Sí. Lo que tenían de diferente era la proporción de cultivo y flora no cultivo en el entorno. Nosotros lo que limitamos fue como un área de navegación, de recolección de la abeja, que se maneja dentro de un rango de 1 kilómetro, o sea, puede recolectar más allá de eso, pero en entornos agrícolas se genera, digamos, toda la recolección prácticamente en ese radio, y ahí las diferencias entre las colmenas eran esa proporción de flora silvestre y flora de cultivo, y que además esto se vio soportado además porque a través de trampas de polen colectamos polen, identificamos de qué especies estaba ingresando ese polen a las colmenas, y además analizamos si había trazas de los diferentes agroquímicos que se fueron aplicando. ¿Cómo llegaba a la colmena, no? ¿Sin el polen o si las fumigaban directamente las abejas? ¿No? Y cómo cambiaba, o sea, previo a la aplicación y post a la aplicación, los cambios que hubo. Claro. Por ejemplo, que el polen era de distintas especies. ¿Qué proporción? Claro, fue muy notorio que después de la floración del cultivo, la diversidad del polen que ingresaba era mínimo. O sea, ingresaba, sobre todo, por ejemplo, con el girasol. Sí. Una vez que estaba el girasol florecido, prácticamente era todo girasol. Todo girasol. Entonces, al disminuir la diversidad de ese polen, no solo afecta a todas estas variables que nosotros medimos, sino que también se sabe por bibliografía previa que esto influye en toda la colonia, desde lo nutricional, porque bueno, el polen es lo que le provee determinadas proteínas, aminoácidos esenciales, y todos los pólenes son diferentes según el origen floral en cuanto a eso. Entonces también vimos, por un lado, que en el polen estaban estas trazas de agroquímicos, o sea que está ingresando, eso llega no solo a las abejas adultas, sino también a las larvas. Además, también lo evaluamos en los cuerpos de las abejas recolectoras, ahí también encontramos trazas de agroquímicos, entonces llega por contacto entre abejas y también a través de el recurso que consumen. ¿Y cómo juntaban abejas muertas y las analizaban? ¿Cómo llegaron a hacer los estudios? No, eran abejas vivas que colectábamos, siempre abejas recolectoras. Nos concentramos en eso para estos 2 veranos en particular que evaluamos. En la piquera, cuando estaban ingresando, de esa manera sabíamos que eran recolectoras, las fuimos colectando, eso las mantuvimos en fríos, eso se frizaron, y después se hizo el análisis de pesticidas correspondiente. Claro. Y ahí vimos, principalmente en las abejas, lo que vimos fueron trazas de insecticidas. Claro. Entonces, bueno, eso está ingresando, si bien siempre hablamos de efectos subletales, todos estos diferentes aspectos que van afectando, de alguna forma, alteran toda la colonia, porque llegan a todas las etapas. Lo que tiene además la abeja melífera es que es un muy buen indicador de impacto ambiental, porque además de que es una abeja domesticada, es una abeja social, y entonces nos permite evaluar todos estos diferentes parámetros y diferentes enfoques, ¿no? Desde lo que son las abejas individuales, desde lo que es el aspecto social, las diferentes etapas de desarrollo, las diferentes edades y tareas que realizan las abejas. Entonces, bueno, lo interesante también fue esto, hacer como esta mirada más integral desde... Es que se debe alterar todo el funcionamiento, ¿no? Sí, lo medimos de una forma indirecta, ¿no es cierto? Porque hay uno de los genes que medimos, que es un gen, es muy interesante porque originalmente sacamos la secuencia del bombus, del abejorro. El abejorro.
que es un gen que afecta a la sociabilidad, que es un gen que en el humano está relacionado con el autismo. Entonces, con Walter dijimos, bueno, vamos a analizar a ver si afecta la sociabilidad. Y afecta a la sociabilidad. Y para las abejas es muy importante. Mira, claro. O sea, además de que vemos otro montón de factores, también vemos eso porque la parte social en las abejas, desde la higiene hasta toda la parte de producción y reproducción, es fundamental para el mantenimiento de la colonia, ¿no es cierto? Porque si no se empieza a caer. Y entonces, si afecta a la parte social, ¿son más individualistas? ¿Qué hacen? Y puede desarticular muchas cosas, tienen que ver con la comunicación que se da entre las abejas obreras, tanto al afectar la expresión de estos genes, como también con todo esto comportamental que explicábamos antes, que es esa capacidad de poder aprender y de transmitir la información. Entonces son como múltiples niveles, desde quizás ya genéticamente que están menos predispuestas a la sociabilidad, por decirlo de alguna forma, y por otro lado, al tener este déficit en la capacidad de poder aprender y transmitir eso que aprendieron, ahí se va desarticulando, se puede hacer como toda una desorganización general de la colonia. Por ejemplo, en el caso de los abejorros, que fue donde hicieron el paper ese original, la diferencia que ellos vieron era que cuando ese gen se afectaba, por supuesto que no son eusociales, son sociales, o sea que no es tan compleja la relación que tienen, pero cuando se ve afectado ese gen, ellos empiezan a funcionar de una forma mucho más individual y afecta a la producción, le afecta a la reproducción. Pues tiene un impacto bastante importante. Wow. Pero es que a nivel de orientación y eso debe cambiar hasta las especies que visitan, la capacidad de regreso a la colmena, y bueno, por supuesto eso tiene que afectar en la comunicación. Exacto. Y en otros aspectos que no evaluamos directamente, pero que también esto se vio en Bombus, lo que tiene que ver con la termorregulación de la colonia en general, que todo eso se hace también con las obreras regulando la temperatura, ya sea para subirla en los momentos de menor temperatura, como bajarla en el verano con muchísimo calor. Eso también es todo coordinado. Ni hablar que hay comunicación química, o sea, más allá de esta que es comportamental, hay otra que es química, por feromonas, o sea, es muy complejo el sistema y vemos que es muy complejo también cómo se ve afectado. Son muchos niveles, digamos, a estudiar, y también muchos aspectos del paisaje, de los cambios en la diversidad floral, la exposición a no solo los agroquímicos, sino también la fragmentación del ambiente. O sea, es complejo, todo un sistema complejo, sí. Claro. Bueno, estuvieron mencionando algunos, pero ¿tienen más conclusiones a partir de todo esto que están diciendo que sale de este estudio? ¿Querés contar vos? Y después De este trabajo. Bueno, como más como conclusión, digamos, de lo que veníamos hablando, de todo esto que fuimos estudiando, es que al verse afectada esta posibilidad de poder transmitir la información entre las recolectoras, de poder orientarse, esto inevitablemente, digamos, a largo plazo puede afectar a lo que tiene que ver con la polinización en general y en última instancia la producción misma de los cultivos. Puede haber pérdidas de colmenas y sí, es como, además de que bueno, hay un montón de otras cosas que nos queda pendientes por estudiar, porque cada uno de estos trabajos abren como más preguntas. Lo que sí nos interesa seguir trabajando a campo, ver esto en condiciones realistas de campo, que bueno, es más difícil también porque hay un montón de factores que se nos escapan, que no se pueden controlar a nivel ambiental, pero hay que viajar. Sí. Sí. Pero que
que sí, permitiría, porque más allá de lo que se pueda ver en condiciones controladas de laboratorio, es como esto, como más realista y nos permite ver realmente qué pasa, porque además es esto, no es un único factor, son múltiples factores que se correlacionan entre sí, porque además lo que vimos, que esto creo que no lo mencionamos, es que los niveles de actividad de la colmena, el ingreso de los recursos florales se correlaciona significativamente y positivamente con esas expresiones de los genes. Y eso ya lo habíamos visto en un trabajo previo donde habíamos trabajado con larvas, con estos con larvas, con abejas nodrizas en realidad. Ahora trabajamos con recolectoras, evaluando estas enzimas que les mencionaba Jorge antes, de los citocromos P450. Siempre que evaluamos abejas adultas, sean que trabajan en el interior de la colmena, las abejas más jóvenes, o las más experimentadas, que son las que salen de la colmena a recolectar, siempre hay una relación directa entre los recursos que ingresan a la colonia y los niveles de expresión. Que eso quizás en las adultas no lo vimos con respecto a las concentraciones de agroquímicos que encontramos en las matrices que evaluamos, pero siempre consistentemente lo vemos con los recursos que ingresan a la colmena. De manera que de alguna forma los niveles de alimento que están ingresando pueden, digamos, de alguna forma palear, digamos, los efectos de los agroquímicos en las abejas adultas. Lo interesante es que eso no lo vimos en las larvas, este trabajo todavía no lo publicamos, pero lo que se ve es que en las larvas vemos lo contrario, se ven mucho más afectadas, tienen una correlación directa con las trazas de agroquímicos que se encuentran en las matrices, como la cera y la miel, y no necesariamente con la cantidad de alimento que está ingresando. Entonces, bueno, es como que abre muchas preguntas. Sí, yo creo que sí. O sea, lo que está contando Ivana es re importante. Sobre todo pensar que las abejas por ahí no es que son pulverizadas, sino que van y se contaminan, ¿no es cierto?, con el alimento. Y las larvas son contaminadas adentro y se contaminan entre ellas. Eso me parece que es algo importante. Y después, el tema de que es una cosa importante, que es lo que les contaba antes, el tema de la complejidad. ¿No? Que a pesar de toda la complejidad encontramos que siempre el patrón es el mismo, que va para el mismo lado. Y eso es muy interesante porque estamos, o sea, una de las cosas interesantes de este trabajo fue que fue una situación completamente real. O sea que es hiper compleja. Sí. Y pudimos, dentro de esa gran complejidad, pudimos meternos en distintas escalas, ¿no es cierto? Como les contaba antes, a nivel de cultivo, a nivel de colmena, a nivel individuo, después a nivel comportamiento, el alimento, o sea, y fuimos bajando de escala hasta llegar a la expresión de los genes. Y cuando volvemos a subir, vemos que hay toda una correlación, lo cual es interesante. Fantástico. Quería cerrar con una pregunta que tiene que ver con si ya están trabajando en nuevos experimentos o que decían que se abren un montón de puertas. Bueno, ¿están ya laburando? Sí, bueno, nos interesa seguir viendo por un lado estas diferencias que se ven en las diferentes edades, las diferentes tareas que realizan las abejas y tratar de ver dónde se ven más vulnerables, ¿no? En qué etapa del desarrollo. También queremos ver qué pasa a nivel de la microbiota intestinal, porque se ha visto que bueno, también esta exposición a agroquímicos puede afectar a la presencia de las bacterias que están en el intestino de las abejas y que son tan importantes para también cuestiones relacionadas a la inmunidad, al procesamiento del alimento, y también bueno, ver qué pasa con los mecanismos de aprendizaje a nivel más molecular, que eso es lo que más nos faltó también a nivel de expresión génica, pero de mecanismos del cerebro, digamos, a nivel molecular, ya lo vimos de manera comportamental. Bueno, ¿qué pasa molecularmente? Desde también, bueno, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con lo sensorial, y si eso se ve afectado. O sea, ya lo vimos comportamentalmente, bueno, ¿qué pasa a nivel fisiológico? Buenísimo. Por ejemplo, lo que contaba Ivana, el tema de la microbiota, con las mismas muestras son. Encontramos de
de pre y post de aplicación, encontramos cómo cambia la diversidad de las bacterias. Eso es increíble. Y sabemos que las bacterias tienen una función importante. Y eso además obviamente hay una relación directa con el sistema inmunológico y que también, o sea, en realidad esto es un sistema, ¿no?, complejo, pero las bacterias también son parte y estamos siendo conscientes de que cada vez son más importantes en el sistema. Buenísimo. Ivana y Jorge, les queremos agradecer nuevamente que hayan venido acá. Es fascinante, me quedaría haciendo preguntas, pero se nos acabó el tiempo del programa. Y bueno, Gracias por los la esperamos para la invitación. próxima. Muchas gracias a ustedes.